Entre el desmantelamiento y el reacomodo, el reto de desplazar al régimen chavista. El petróleo enterró al Estado. Washington cambió las incautaciones de droga por millones en crudo. Excarcelaciones de presos políticos. Donald Trump reconoce avances, pero descarta salida general. Les contamos. Los sistemas no siempre caen cuando caen los nombres. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias de Impacto Venezuela de este miércoles 21 de enero de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. La detención de Nicolás Maduro sin duda dio paso a una transición inédita en Venezuela, pero el reto no es solo la caída de una figura. El desafío central es desmontar esa estructura de poder que por 27 años ha sostenido al chavismo, ese que hoy se ve acorralado por presiones externas. El informe con Quique Frías. La detención de Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York, dejó un vacío mediático, pero las redes que sostuvieron al régimen por 27 años siguen intactas, desde los cuarteles hasta las estructuras económicas paralelas. La cúpula política y militar permanece operativa. La justicia internacional los tiene en la mira, pero en las calles de Caracas la gente se pregunta, ¿quién manda realmente ahora? Y el que está detrás de todo esto no es una persona que sencillamente no sabe lo que ocurre en Venezuela o que no lo entiende, sino que más bien lo entiende hasta mucho mejor que varios venezolanos, que es Marco Rubio. Marco Rubio tiene la tarea de desmantelar al régimen de Venezuela. Está simplemente usando a las personas que están hoy en el régimen venezolano para conseguir desmantelar a grupos militares, a grupos criminales que estén dentro del gobierno. Figuras históricas como Pedro Carmona Estanga, conocido principalmente por haber asumido la presidencia interina de Venezuela por 47 horas durante el golpe de Estado de abril de 2002, advierte que el riesgo es inminente, una transición superficial que solo busque lavar la cara del chavismo para mantener sus privilegios. El dilema no es solo sacar a Maduro, sino arrancar de raíz el aparato criminal que convirtió al Estado en su escudo personal. Yo creo que este es un momento en el cual todos los países, absolutamente todos los países, que son estados miembros de la OEA, deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan. Es el momento de actuar. Yo no tengo ninguna duda de que Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición. Tenemos que entender principalmente que todos ellos vienen no porque este régimen haya cambiado de la noche a la mañana, sino porque más bien están siendo forzados de parte de la administración de Trump en Estados Unidos a hacer todos estos cambios. Y mientras que esta estrategia le funcione, la va a seguir aplicando así, porque es la forma más segura para luego poder llegar a un tipo de transición democrática. Pero no todos ven la intervención con optimismo. La Unión Europea ha dejado claro que un operativo militar no sustituye a una solución política duradera. El temor es que la fuerza bruta deje un vacío que sea llenado por actores aún más peligrosos. But let me be clear, democratic illegitimacy does not suspend international law. Respect for sovereignty and territorial integrity is non-negotiable. Second, the future of Venezuela must be determined by Venezuelans themselves. The EU supports a peaceful and negotiated. Mientras mandatarios como Daniel Noboa ven en esto una luz de esperanza para la región, Donald Trump ya factura el éxito político de la operación. Desde Florida, el presidente estadounidense insiste que el prontuario de Maduro es apenas el inicio de una purga que promete cambiar el mapa energético y político del continente. Our country is proud for the attack on Venezuela, the attack on the Iran nuclear capability, wiped it out. El camino a la democracia real parece más minado que nunca. ¿Será este el fin de la era oscura o el inicio de un chavismo sin Maduro? Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Este noticiero también se construye contigo. Abrimos la pregunta del día de Impacto Venezuela, ya disponible en todas nuestras plataformas digitales, con lo siguiente.
La historia demuestra que no todos los regímenes caen cuando cae su figura principal. Tras la captura de Nicolás Maduro, el foco se desplaza hacia lo que permanece: redes de poder, alianzas externas y mecanismos de control que no aparecen en los titulares. Pero, ¿tú qué crees? ¿Venezuela desmonta el autoritarismo o solo cambia de rostro? Participa, argumenta tu respuesta, te leemos en la emisión estelar. Washington cambió el libreto, dejó de señalar a Venezuela como un narcoestado y pasó a custodiar su petróleo. Con una cantidad significativa de barriles y $300 millones en ingresos autorizados, la lucha antidrogas cede terreno frente a la necesidad energética global. Génesis Pérez nos cuenta más. Las incautaciones en el Caribe se anunciaban como golpes a cargamentos ilícitos. Los buques interceptados eran descritos como extensiones de un régimen criminal. Pero en cuestión de semanas, tras la captura de Nicolás Maduro, ese relato mutó. Hoy los mismos mares donde antes se hablaba de droga son escenario de descargas masivas de petróleo venezolano, supervisadas, autorizadas y monetizadas bajo control directo de Washington. ¿Cuál es el interés particular que tiene los Estados Unidos en el petróleo venezolano? Debido a que la producción de Venezuela es de crudo pesado y extrapesado. Y Estados Unidos, sobre todo en la costa sur de los Estados Unidos, las refinerías que están allí instaladas se cargan con crudo pesado. El petróleo desplazó al narcotráfico como eje central del relato. Buques que antes navegaban en la sombra ahora descargan millones de barriles de crudo Merey en Curazao, Santa Lucía y Bahamas, con respaldo de gigantes como Vitol y Trafigura. Caracas ya recibió $300 millones de los 500 esperados por ventas de crudo en Estados Unidos, canalizados a través del Banco Central para estabilizar el mercado cambiario. El margen que ha tenido Venezuela en la comercialización de su producción es muy limitado. Ahora, Estados Unidos, desde luego, ha sido uno de los destinos que ha tenido la producción de crudo desde Venezuela, habida consideración de que una de sus empresas, Chevron, a pesar de las sanciones, ha seguido operando. Paradójicamente, las incautaciones continúan, pero el foco cambió. Washington ya no captura lanchas por transportar drogas, sino buques por mover petróleo fuera del esquema autorizado. Ese giro contrasta con la línea dura donde el Comando Sur incautó este martes el buque petrolero Saguita. El séptimo petrolero interceptado fue presentado como una violación a la nueva legalidad energética. Ese giro también llegó al Wall Street y a Colombia. Los bonos venezolanos suben, los analistas hablan de reconstrucción petrolera y el país vuelve a ser tratado como un activo estratégico. La petrolera colombiana Ecopetrol evalúa importar gas natural desde Venezuela si Estados Unidos flexibiliza las sanciones. La eventual reapertura del flujo dependería de señales claras desde Washington y podría implicar la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Mientras se habla de cambios y modernización, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista avanza en el rediseño del marco legal que toca economía, petróleo, CNE y otros códigos clave. Pero el debate de fondo sigue abierto. ¿Se ajustarán estas leyes a un nuevo país o por el contrario se reciclarán esquemas heredados de una reforma constitucional inconclusa? Continuamos con Juliana Palmar. La Asamblea Nacional propone la creación de 8 nuevos códigos para modernizar el ordenamiento jurídico, pero el alcance de estas reformas plantea una pregunta central. ¿Realmente son necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos o responden a una estrategia para profundizar el control social y económico desde el marco legal? Resulta interesante saber si las reformas legales que plantea la Asamblea Nacional buscan una verdadera modernización institucional o es la necesidad de alinearse con un mayor control del poder político. ¿Por qué es interesante? Porque Venezuela está en este momento tutelada. Está tutelada por los Estados Unidos de América. O sea, en nuestro país, en el estado actual de la situación política interna venezolana, se hará lo que convenga al interés norteamericano.
Probablemente ese interés esté alineado más con la modernización institucional que con un mayor control del poder político, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, dependerá finalmente de lo que el señor Marco Rubio y el presidente Trump decidan que debe hacer la Asamblea Nacional, que la mayoría parlamentaria que allí existe, sin ninguna duda la acatará. Aunque el chavismo en reiteradas veces a través del Ministerio Público ha asegurado que llega a todos los rincones del país, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, da un revés a la narrativa y sostiene que la justicia no llega a todos los sectores más necesitados, una situación consecuencia de un modelo denunciado como opaco y corrupto, el cual ha debilitado el acceso real a la justicia. La administración de justicia, valga la redundancia, justa, de justicia justa, verdadera, para que todas y todos sientan que la justicia en Venezuela no obedece a cánones de quién tiene alguna influencia o quién no tiene influencia. Sobre todo a los sectores más necesitados, que muchas veces sufren la consecuencia directa de su indefensión. La amplitud de los códigos propuestos, que incluyen lo penal, electoral, económico, comunal y familiar, no solo reordena leyes, sino que redefine relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad, concentrando mayor poder de regulación en manos del aparato político. Pero en todo caso, insisto, se hará en función de los intereses de los Estados Unidos, que pueden estar muy vinculados al interés de la sociedad venezolana, de la sociedad civil venezolana. Respecto al impacto real de estas medidas en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la confianza del sector productivo, la respuesta es exactamente la misma. Como quiera que esas medidas deberían estar alineadas al interés de los Estados Unidos, ellas deberían generar confianza en los ciudadanos y en el sector productivo. En este contexto, el debate de fondo trasciende lo jurídico y se instala en el plano político y social. Las reformas no solo apuntan a corregir fallas estructurales del sistema, sino que parecen responder a presiones de Estados Unidos, antes que la construcción de un modelo de justicia de equidad real para la sociedad venezolana. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hay avances en las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tal y como se acordó con Delcy Rodríguez a cargo de la presidencia. Sin embargo, advirtió que no todos serán beneficiados. Todo dependerá de lo que hayan hecho. Catherine García con los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez se comprometió a liberar a la mayoría de los presos políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Aunque se mostró optimista, advirtió que el proceso no será automático y dependerá de cada caso, destacando que ya se han producido excarcelaciones en las últimas semanas. They've agreed that they're going to let, I guess, most of them out. Or depends on what they did, but they have released a lot of political prisoners in Venezuela. Por otro lado, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue categórica al señalar que no se puede hablar de transición mientras exista represión. Insistió que la prioridad es liberar a todos los presos políticos y advirtió que el objetivo no es solo vaciar las cárceles, sino desmontar un sistema represivo que ha permitido liberar a unos y encarcelar a otros de manera constante. La prioridad en toda transición es la gente. Es más, no puede hablarse de transición mientras exista represión. Entonces estamos dando los primeros pasos muy importantes, pero indiscutiblemente falta muchísimo más. E insisto, la prioridad es liberar a todos los presos políticos, libres de verdad. Pero lo que más allá hay que llegar es a desmontar un sistema represivo, porque tú puedes liberar unos y meter otros presos, como ha sido la práctica en Venezuela durante todo este tiempo. En este contexto, la ONG Foro Penal contabiliza 777 presos políticos en el país a la fecha, pese a las 143 excarcelaciones recientes. Mientras Portugal denunció que detectaron que 9 de los detenidos tienen doble nacionalidad luso-venezolana. En este caso, el ministro Paulo Rangel advirtió que Caracas no reconoce la nacionalidad portuguesa y que incluso el embajador ha estado en riesgo de expulsión por sus gestiones, lo que refuerza la presión internacional sobre el oficialismo. Amigos, vamos con Impacto en 60 segundos. Información precisa en medio del ruido. El PCV exige explicaciones por la presencia del director de la CIA en Caracas.
El secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, señaló que la visita confirma la subordinación del gobierno provisional a los intereses del gran capital y del imperialismo estadounidense y vinculó a John Ratcliffe, cabeza de la organización, con el operativo militar del 3 de enero. El PCV cuestionó que no se informara detalladamente a la población sobre los acuerdos con el gobierno norteamericano y calificó como secuestro ilegal la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Guerra de algoritmos. ¿Cómo el chavismo y Estados Unidos pelean por tu mente? Animaciones, caricaturas, memes, mapas y designaciones generados por inteligencia artificial inundan las redes sociales, creando confusión entre lo real y lo falso en el contexto de las tensiones y relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Investigadores advierten que estas estrategias comunicacionales buscan saturar a las audiencias y moldear percepciones. Por un lado, el chavismo ha usado piezas propagandísticas para mostrar a un Maduro como víctima o héroe, mientras Estados Unidos lo utiliza para demostrar su poder y control. Expertos como Elena Block señalan que la IA se ha normalizado como instrumento de propaganda en regímenes autoritarios y democráticos, trivializando la política y convirtiéndose en una amenaza mayor a la democracia. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad informativa. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en las redes sociales, visiten nuestra página web para información en tiempo real. Seguimos del lado de la libertad y la democracia. Que tengan un buen día, nos vemos mañana.